tal amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que estén aquí conmigo, acompañándome en este programa. Como recordarán, hemos hecho una serie de 3 programas, este es el tercero, donde hemos estado hablando de la Divina Comedia, la escrita por Dante Alighieri allá por el siglo XIII, principios del siglo XIV. Ha sido un recorrido apasionante, en lo personal a mí me apasiona mucho este tema, donde vimos el infierno, el purgatorio, y el día de hoy nos toca hablar sobre el paraíso. La parte final, la parte donde Dante nos narra en los últimos 33 cantos que componen su obra, nos narra su recorrido por el cielo. Pero antes de continuar, les recuerdo que estamos en las redes sociales, estamos transmitiendo a través de la señal de www.valoraradio.org. También estamos transmitiendo a través de la señal de Facebook Live de la página de Valora Radio. También estaremos transmitiendo este programa en la página de Soldados de Dios en Facebook. Ahí pueden darle seguimiento a estos programas, a todos los que hemos hecho a lo largo ya de todos estos años. Pueden ustedes entrar, pueden hacer sus comentarios, hacer sus preguntas, pueden también sugerir temas, lo que ustedes gusten. Estamos ahí para servirles y recibir todos y cada uno de sus comentarios. Gracias, de verdad, muchas gracias por darnos seguimiento tanto a nuestras páginas como a nuestro canal de YouTube, como a Valora Radio, que es lo más importante. Y también quiero aprovechar para recordarles que Valora Radio necesita de su ayuda. Necesitamos que nos ayuden económicamente para poder sostener los costos necesarios para poder transmitir diariamente una gran cantidad de programas que hacemos para bien de ustedes, para llevarles la palabra de Dios, para llevarles un mensaje de esperanza, un mensaje de paz, algo tan necesario en este mundo actual, lleno de dificultades, lleno de problemas, pero también lleno de esperanza. Y sobre todo darnos cuenta que hay muchas personas, muchas, que aún están dispuestas a vivir intensamente la caridad. Por eso recurrimos a ustedes para que nos ayuden. En los programas de Facebook podrán encontrar unas estrellitas donde ustedes nos pueden hacer donativos a este canal para poder ayudarnos en el sostenimiento de las operaciones. De antemano les agradezco infinitamente todas, cada una de sus ayudas que nos dan, sus oraciones, sus donativos, y en este especial a través de la plataforma de Facebook, que nos pueden regalar estrellitas que al final de cuentas representan una aportación económica de lo que ustedes gusten. Es una cantidad, no son muy caras ni mucho menos, son cantidades que ustedes deseen otorgarnos, los cuales agradeceremos infinitamente. Gracias, de verdad, muchas gracias por ayudarnos, por su caridad. Pues bien, hoy hablaremos de la tercera parte, los últimos 33 cantos de la obra de la Divina Comedia, El Paraíso. Como bien sabrán, pues es un tema apasionante. Incluso me atrevo a decir que es el tema más complicado, porque hablar del cielo ya es colocarnos en los niveles de Dios, por decirlo de alguna manera. Cuando hablamos del infierno, cuando hablamos del purgatorio, tenían mucho sentido la forma en que estaba integrado y organizado estos niveles, porque tienen mucho de la naturaleza humana. Es decir, corresponden de manera directa a las acciones humanas. El paraíso de alguna manera también, claro que sí, pero aquí está la intervención de Dios de una manera diferente, de una manera más activa, por decirlo de alguna manera, donde Él ya está presente con toda su omnipotencia en la comunión de todos los santos, en todos y cada uno de los niveles que ahí hemos visto. Cuando hablamos del paraíso, cuando hablamos del infierno, pensamos en ellos como mundos terrestres. Incluso Dante, si recordarán, los ejemplificaba al infierno como un hoyo, como un cono en la tierra que era causado por la caída de Satanás, y al purgatorio como el efecto contrario al otro lado del mundo, como una montaña, que terminaba en el paraíso terrenal y de ahí podíamos acceder al cielo. En el paraíso es diferente, es un poco diferente, porque ya no podemos hablar, sí podemos hablar de niveles, podemos hablar de secciones, pero no podemos hablar propiamente de distancia o de recorridos. Porque una de las grandes maravillas que hizo Dante en su Divina Comedia fue colocar a todos y cada uno de los santos en la presencia de Dios, pero a la vez pudo de alguna manera mostrarnos 9 círculos, por decirlo así, 9 sistemas que existen dentro del cielo, pero aunque todos gozan de la presencia de Dios, aunque todos gozan perfectamente de la omnipotencia divina, cada uno está en diferentes secciones, por decirlo de alguna manera. Es un poco complicado tratar de explicarle esto porque estamos hablando de que hay niveles, pero a la vez están todos en la completa y total unidad con Dios.
Es decir, todos están distribuidos en estos niveles, pero a la vez todos están inmersos en la naturaleza divina. Es algo complejo, es algo difícil, y por eso es que Dante recurre a una serie de personajes, a una serie de análisis del cielo de alguna manera diferente, sustentado principalmente en filosofía de Platón, sustentado también en San Agustín, en Santo Tomás, es decir, sigue algunas de estas ideas y nos coloca en los niveles del cielo de una manera diferente. Es un viaje apasionante, muy hermoso, muy diferente, porque ya no estamos hablando eminentemente de las consecuencias del pecado, como no fue en el infierno y en el purgatorio. Es decir, en el infierno tú estás hundido en tu condenación dependiendo de tu pecado. En el purgatorio tú estás sufriendo y avanzando una montaña, subiendo una montaña en base a tus mismos pecados, pero aquí en el cielo ya no. Ya no estamos hablando propiamente de pecados, sino de la vivencia de las virtudes. Y es ahí donde ya cambia el panorama, cambia la forma en que nos presenta Dante esta nueva realidad llamada paraíso. Lo separó en 9 niveles y una cosa especial que él le llamó el primer móvil, ¿no? Está un poquito complejo, un poco diferente, porque son 9 niveles, pero a la vez está el empímero, que es donde está Dios, ¿sí? Cambia ya la situación, cambia la forma de integrar el cielo, según la Divina Comedia de Dante. Pues bien, Dante inicia este análisis del paraíso pensando primeramente en las 9 jerarquías angelicales que existen. Ya hicimos un programa sobre el mundo angélico, y ahí podemos ver los diferentes tipos de ángeles que existen según las mismas Sagradas Escrituras, ¿no? Está la jerarquía suprema, que está conformada por querubines, serafines y los tronos. También está la jerarquía media, compuesta por las dominaciones, virtudes y potestades. Y está la jerarquía inferior, que está integrada por los principados, arcángeles y ángeles. Cuando nosotros hicimos el recorrido por el infierno y por el purgatorio, el que acompañaba a Dante era Virgilio. Virgilio representaba la razón humana, la inteligencia. Pero Virgilio, como les dijimos la vez pasada, ya no puede accesar al cielo. No puede. Y tiene un simbolismo muy especial, porque ya no puede la razón entrar al cielo. ¿Qué significa esto? Que para nosotros es imposible a través de nuestro propio razonamiento contemplar o deducir qué significa realmente el paraíso. Tenemos algunas ideas, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo lo presentó como un gran palacio lleno de habitaciones, como un trono, como un reino. Pero al final de cuentas no tenemos manera de verdaderamente visualizar o hacer conjeturas específicas de cómo es el cielo. Por eso es que Dante se basó en las jerarquías angelicales y también en la vivencia de las virtudes. Hasta aquí llega Virgilio. Virgilio ya no puede avanzar. ¿Qué quiere decir? Que la razón humana no puede acceder al conocimiento del cielo si no es mediante la visión beatífica, es decir, hasta que estemos ahí. Podremos contemplar lo que es el cielo, poder identificar lo que simboliza esto. Entonces ya no podemos hacer realmente ninguna conjetura real sobre lo que es el paraíso en su forma real. No podemos hacerlo. Por eso representaba a Virgilio. Podemos deducir cómo es el infierno, podemos deducir el purgatorio, pero ya nuestra inteligencia no alcanza para deducir el paraíso. Y es aquí donde entra un personaje especial. Se dice que este personaje en la vida real era una mujer, estaba casada con otra persona, no con Dante, no era su esposa, pero de alguna manera Dante como que estaba impresionado por la belleza de esta persona que, según lo que sabemos, murió relativamente joven, y es Beatriz. Beatriz entra de lleno a la narrativa del paraíso, obviamente como una santa, porque así la veía Dante, y Beatriz viene a representar a la teología, es decir, a esa belleza de arte, esa belleza de ciencia, en la cual podemos acceder de alguna manera muy pequeña, pero de alguna manera podemos acceder a lo que significa Dios. Obviamente que es por gracia de Dios que nosotros podemos razonar sobre la teología, por lo que Él nos ha dicho. La teología por sí misma no podría subsistir si no es la intervención directa de Dios, para que se entienda. El gran maestro de la teología es Dios, quien nos presenta su omnipotencia, todo lo que Él es, a través de la Escritura, a través de la sagrada tradición de la Iglesia, y nosotros simplemente podemos tomar lo que Dios nos ha dado
y hacer las conjeturas teológicas, hacer el razonamiento sobre lo que significa Dios, sobre lo que significa la iglesia, las virtudes, la gracia, los sacramentos, todo lo que Dios nos dio. Pero al final de cuentas es la ciencia de la teología, pensada como ciencia y como arte, en la cual nosotros empezamos a tener acceso a lo que es el paraíso. Y Beatriz viene a ser la persona que ejemplifica, ¿sí?, la analogía para Dante de lo que es la teología. Una hermosa mujer de la cual te enamoras inmediatamente simplemente con verla. Virgilio ya no está, la razón ya no nos sirve. Ahora tenemos que entrar a la belleza de la teología, a reconocer lo que Dios nos ha dicho y nos ha dado. A lo largo del camino, Dante, en cada uno de estos círculos celestiales, platica con los santos y tiene una gran cantidad de discusiones teológicas muy avanzadas para la época, incluso difíciles de entender en ocasiones si no se tiene una debida preparación teológica. Por eso es que ha sido más complicado. Son los 33 versos más complejos, porque se introducen de manera directa en el análisis teológico, en un análisis razonado de lo que es Dios, pero a la vez sin perder el arte de la poesía, de la narrativa que nos va llevando Dante en su libro. Son temas muy complejos, no me voy a meter en las discusiones teológicas, porque al final de cuentas recordemos que son del siglo XIV. No podemos tomar lo que Dante nos dice y no pasarlo por el filtro de la teología moderna. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas de las cosas que discutió Dante se han seguido discutiendo a lo largo de los años y se han dado criterios y razonamientos que han profundizado estos conceptos para la época en la que tenía Dante. Entonces, ahorita no tiene mucho sentido ponernos a hablar de todas estas discusiones, son muy complejas, son muchísimos los temas que Dante tiene una discusión directa con los santos. Son muchos, entonces no es la intención de esto, sino simplemente platicarles cómo es que Dante visualiza el paraíso con la compañía de Beatriz. Platica mucho con las almas, tiene muchas discusiones. Pero lo primero que Dante quiere mostrarnos es de que todas estas almas en el cielo gozan de Dios. Es decir, tienen un contacto directo con Dios, no importa en qué esfera estén. Vamos a ponerlo así, es como si fuera un anfiteatro, una base de esferas que lo maneja Dante. Pero al final de cuentas, aunque unos tengan diferentes esferas, están también en el centro de la esfera, conectados con lo que está en el centro mismo, que es Dios, básicamente. Entonces, Dante nos lo presenta de una manera un poco extraña, difícil de entender, pero sí quiere establecer ciertas jerarquías. Es decir, se vive la justicia en el cielo, que eso es muy importante. Para Dante, Dios es amor, es misericordia, es todo maravilloso, claro, pero también es justicia. No es una justicia vindicativa como lo es en el infierno, como lo es en el purgatorio, sino que aquí es una justicia que premia a los santos. Te doy un premio según tus actos. Es decir, todos los santos gozan de Dios y del gran premio que Dios les da en justicia. Eso es lo que genera estos niveles, y cada uno de estos niveles está custodiado por ángeles, por los niveles que vimos ahorita, por los niveles jerárquicos de los ángeles. Por lo tanto, hablar del cielo es hablar de una sola cosa, pero también hablar de 10 grandes esferas, ¿no? Las 9 esferas y la presencia de Dios misma, el empirio que le llama a él. Es el lugar donde verdaderamente está Dios con toda su esencia y totalidad, donde está él, ¿sí? Aquí las capas, como les decía, no dependen del pecado, sino de cómo viviste las virtudes. Por eso es que estamos hablando de una justicia que premia. Conforme fuiste bueno, por decirlo así, recibes más gracia, más premios, mejor nivel, por llamarlo de alguna manera. También en el cielo hay niveles, hay jerarquías, según tu propia vivencia de las virtudes y según la justicia divina. Aunque todas y cada una, insisto, todas y cada una de ellas disfrutan total y plenamente de la visión de Dios, de la presencia de Dios y de todos los santos, obviamente, ¿sí? Bueno, aquí Dante divide estas esferas del cielo en base a las 4 virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la valentía o el coraje. Después siguen otros 3 niveles, que son las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. Luego está el 9º círculo, que es donde están los ángeles, y el 10º círculo, que es ahora sí que es Dios, ya no es un círculo, sino que es la presencia misma de Dios, ¿no?
Las primeras 3 esferas, por llamarlo así, las primeras 3 líneas del paraíso, tienen contacto directo todavía con la tierra. Están asociadas de alguna manera a la naturaleza humana. ¿Cómo hace Dante para establecer esto? En base a la deficiencia de nuestras virtudes. No en base a los pecados contra las virtudes, sino en la deficiencia de la vida de las virtudes, que es diferente. Aquí no es no viviste las virtudes, sino que no las viviste en plenitud, no las viviste al 100. Por eso se establecen estos primeros niveles. Luego los siguientes 4 círculos vienen hablados, ahora sí, de la prudencia, el coraje, la justicia, la templanza. Y el 8º círculo viene hablando de la fe, esperanza y la caridad. Las virtudes teologales están en el orden de la justicia, establecidos de una manera especial. Para hablar también de las esferas, Dante se apoya en la astrología o en la astronomía de aquel tiempo, que básicamente era lo mismo, ¿no? Bueno. Y establece estas esferas en base a planetas. El primer cielo, por llamarlo así, la primera esfera, es la luna. En la antigüedad pensaban que la luna era otro planeta, ¿sí? No habían hecho esta distinción de que es un satélite, sino que es un planeta para ellos, y establecían que la luna era el primer cielo, el primer planeta. Y lo ejemplificaban de una manera muy interesante, porque ellos podían observar los cráteres de la luna, y ellos identificaban estos cráteres en la luna como la deficiencia en la vivencia de algunas virtudes, ¿sí? Por lo tanto, aquí hablamos de espíritus débiles. Son santos, están en la presencia de Dios, pero vivieron de manera débil aquí en la tierra, sobre todo sus votos. En este primer cielo están todos los religiosos, sacerdotes y religiosos que lograron la santidad, están en el cielo, pero no vivieron completamente sus votos. Vaya, de alguna manera incumplieron los votos que habían realizado. No como un pecado, sino forzados por las circunstancias. Recordamos que en aquellos tiempos los matrimonios, por ejemplo, eran por arreglos. Entonces muchas mujeres eran sacadas de los conventos, a pesar de que habían hecho sus votos, y contraían matrimonio por órdenes de los padres para crear estas alianzas especiales con otras familias poderosas de diferentes regiones o de las mismas ciudades. Entonces, hablaba de aquellos que de manera deficiente vivieron sus votos. Este era el primer cielo. Obviamente están en contacto con Dios, etc. Están en la perfecta vivencia de la virtud, del amor de Dios, etc. Dante los pone como imágenes que se reflejaban en vidrios transparentes y tersos, o como personajes en aguas nítidas y tranquilas. Los ángeles que custodian aquí, pues son esos precisamente, la jerarquía de los ángeles. Son los ángeles los que están en este primer gran cielo. Y es aquí donde Beatriz le da la primera gran lección a Dante, donde habla de la libertad. Habla de la libertad de la voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Es gracias a que somos personas libres en las cuales podemos establecer votos, podemos establecer compromisos para con Dios, para con otras personas. Y Beatriz enseña de una manera muy clara a Dante del carácter sagrado de cada uno de estos votos. Y ojo, no hablo solo de religiosos, no hablo solo de las monjas. Hablo también de todos aquellos que han hecho un voto especial de fidelidad, ya sea a Dios o a una esposa. Hay que comprender, y lo hablo especialmente, mejor dicho, por el matrimonio, darnos cuenta de la importancia sagrada del voto matrimonial, donde tú, en la libertad de tu propia voluntad, estableciste un voto de compromiso con alguien, y es un voto sagrado. Recuerda que eres un sacerdote por la gracia de Dios, por la gracia del bautismo. Por lo tanto, tus votos, tus compromisos dados en la libertad de tu voluntad tienen un sentido sagrado. Son irrompibles. Por eso es que la Iglesia insiste fuertemente en la indisolubilidad del matrimonio, porque es un voto sagrado, hecho desde la libertad de tu propia voluntad. ¿De acuerdo? Estos pactos que Beatriz insiste mucho en explicarle a Dante implican entonces que el hombre no debe tomar a la ligera todos los compromisos que establece para con otros hombres o para con Dios. No deben tomarse a la ligera. Ahí en esta primera esfera, representada por la luna y con sus cráteres, habla de esas personas que de alguna manera rompieron estos votos, no tanto, más bien por defecto en la vivencia del voto.
no tanto por traicionar el voto, pues estarían en el infierno, sino que ya hablamos de los santos, ¿ok? Esa es la primera esfera, la luna, ejemplificada por los cráteres como esa incapacidad de algunas personas que tuvieron para vivir plenamente los votos sagrados que habían realizado. Luego entramos a la segunda esfera. La segunda esfera es muy interesante porque viene representada por el planeta Mercurio. Si ustedes recordarán, Mercurio es un planeta muy pequeño y es el planeta que está más cercano al Sol. Por lo tanto, es uno de los planetas más difíciles de ver porque la luz del Sol evita que puedas distinguir este pequeño planeta cuando cruza alrededor de él. Se necesitaron lentes especiales para poder distinguir este planeta entre la inmensidad de la luz que generaba el Sol. Dante colocó aquí a los santos, que principalmente a los predicadores. Sí, santos, verdaderamente santos, que predicaron la palabra de Dios, que hablaron de Dios, que promovieron la vivencia de Dios, etc., pero que de alguna manera también buscaban su propia gloria, su propia fama. Es decir, aquellos que se perdieron un poquito en la humildad, fallaron un poco en esto, y aunque hicieron las cosas bien, también buscaron de alguna manera la gloria personal. Aparecen ante Dante como esplendores flamantes que bailan y cantan, es decir, como llamaradas fuertes. Y obvio, tiene ese sentido. Siendo Mercurio, el planeta que está cerca del Sol, es un planeta muy caliente. Entonces lo representa como llamaradas que bailan y cantan y están felices. Y Dante los coloca en este planeta, Mercurio, los ejemplifica con este planeta Mercurio, porque como les decía, estas personas que buscaban fama y gloria, incluso a través de la misma predicación de la palabra de Dios, colocados ante la inmensidad del Sol, Mercurio un planeta chiquito y el Sol una estrella enorme, se ven insignificantes. Es una forma, una lección de humildad colocarlos en Mercurio, en esta esfera llamada Mercurio, ¿no? Entonces, la inmensidad del Sol es apabullante contra el tamaño de este pequeño Mercurio. Su gloria terrenal palidece ante la gloria divina. En esta esfera, Dante coloca, por ejemplo, a muchos personajes que fueron famosos incluso en su época por la capacidad de predicar y de hablar, pero también coloca, por ejemplo, a Justiniano, que fue un emperador romano. Es decir, Dante no se limita solo a hablar a personajes de la historia de la iglesia, también coloca a personajes de la historia universal. ¿Por qué los coloca ahí? Porque de alguna manera Dante está reconociendo que muchas personas pudieron haber recibido la gracia especial de Dios para poder alcanzar la salvación, aunque no hayan sido miembros como tales de la iglesia. Por eso, por ejemplo, coloca a Justiniano, que fue un emperador romano. Aquí los ángeles Dante dice que le dan movimiento a estas esferas. En estamos todavía en la primera jerarquía, mejor dicho, en la tercera jerarquía, en la inferior, y aquí están los arcángeles, los 7 arcángeles, dando movimiento a esta segunda esfera. Luego viene el tercer cielo, la tercera esfera, y está representada por Venus. Si recordarán, Venus es una alegoría de la mujer, del amor. Y en este entorno coloca Dante a los amantes, aquellos que vivieron intensamente el amor, de una manera desbordada del amor, pero también lo pone como una manera deficiente del amor. ¿Qué quiere decir con esto? Aquellos que amaron, pero que también incluso amaron también el amor carnal, ¿no? Ojo, no estoy hablando de pecadores como tal, pecadores condenados, sino pecadores arrepentidos que no están en la plenitud, por decirlo así, de las esferas celestiales, por una deficiencia en la vivencia de alguna virtud, no que no la hayan vivido, no la vivieron a la perfección. Entonces aquí coloca Dante a los amantes, a los que vivieron el amor carnal y que posiblemente fallaron un poco en la vivencia casta del amor carnal. Ojo, castidad no significa celibato, eso ya lo sabemos, ¿sí? Entonces estamos hablando aquí, todos los que estamos casados, por ejemplo, debemos de vivir la castidad. No significa vivir el celibato, significa vivir nuestra sexualidad de una manera ordenada a los fines que el mismo matrimonio establece, que es el fin unitivo y el fin procreativo dentro de la gracia divina. Las inteligencias, o los ángeles,
Los personajes del mundo angelical que mueven este tercer cielo son los principados. Llegamos entonces al cuarto cielo. El cuarto cielo, la cuarta esfera que coloca Dante aquí es el sol. Muchos hubieran pensado que Dante coloca al sol como Dios, pero no. Dante reconoce perfectamente que el sol obviamente también es un astro, no representa la totalidad de la creación. Entonces inteligentemente lo coloca en la cuarta posición. Ojo, aquí ya no vamos a hablar de deficiencia de virtudes, como en las primeras tres esferas. Aquí estamos hablando más bien ya, ahora sí propiamente de las virtudes cardinales: prudencia, justicia, templanza y valentía. Este cuarto cielo está alegóricamente ejemplificado por el sol porque se caracteriza por la sabiduría. Los beatos de este cielo son las almas de los sabios, de los doctores de la iglesia, los padres de la iglesia, aquellos que ayudaron a iluminar el mundo con la palabra de Dios y con su propia inteligencia, que es válido, es perfectamente válido, es uno de los grandes mandatos de Dios. Usa tu inteligencia para la proclamación de la palabra de Dios. Aquí Dante coloca en este sol, en esta esfera representada por el sol, coloca dos líneas, dos esferas, compuestas de 12 estrellas cada una, de 12 luces, dentro del sol, de esta esfera del sol. Están concéntricas, están girando entre ellos, giran, danzan, cantan, dan alabanzas a Dios. Es decir, estamos hablando de un estado de completa felicidad rebosante que los lleva a bailar y cantar. En el primer aro de 2 estrellas encuentra los siguientes personajes, lo cual me resulta muy interesante. En primero coloca a Santo Tomás, Alberto Magno, Francesco Graciano, Pietro Lombardo, al rey Salomón, a Dionisio Areopagita, Paulo Orosio, a Boequio, Isidoro de Sevilla, a Beda el Venerable, Ricardo de San Víctor y a Siller de Brabant. Estos son los primeros 12 personajes. En el segundo círculo coloca a estos: a San Buenaventura, a Illuminato da Rieti, a San Agustín, a Hugo de San Víctor, a Pietro Magnadiore, a Juan XXI, a Natán, a Juan Crisóstomo, a Anselmo de Cantemburi, a Elio Donato, a Rabano Mauro y a Joaquín de Fiore. Y él establece en esta esfera algo muy interesante que me llamó muchísimo la atención cuando leí esto. No lo entendí en aquel momento, no lo entendí como hasta ahora que estoy retomando todo este estudio de la Divina Comedia, que ya le di un mejor sentido. Coloca, por ejemplo, en las primeras 2 estrellas, en su diálogo, él entra en diálogo con Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás de Aquino le platica a Dante de San Francisco de Asís. Si se dieron cuenta, no aparecen estas 2 estrellas. En la segunda línea de esferas, en la segunda línea de luces, de 12 luces, se encuentra con San Buenaventura, que le platica a Dante de Santo Domingo de Guzmán. ¿Qué estoy diciendo con esto? Vámonos al primero otra vez. Santo Tomás de Aquino era dominico, es decir, pertenecía a la orden de Santo Domingo de Guzmán. Pero él no habla de Santo Domingo, no, él habla de San Francisco de Asís, es decir, del creador, del fundador de la orden de los franciscanos. Y a San Buenaventura, que era franciscano, le habla a Dante del fundador de los dominicos, de Santo Domingo de Guzmán, que es donde estaba Santo Tomás. ¿Qué quiere decir con esto Dante? Con esta alegoría nos está hablando del increíble amor y fraternidad que existe entre todos los santos, lo que verdaderamente significa la comunión de los santos. ¿Por qué? Porque durante toda la Edad Media, incluso posiblemente hasta todavía, había 2 grandes grupos o 2 grandes bloques de teología imperantes en esa época principalmente. Los dominicos por un lado y los franciscanos por el otro. Y estaban constantemente en controversias teológicas entre uno y el otro. Era una rivalidad terrible en cuestiones de teología entre unos y otros. Y lo podemos ver perfectamente, por ejemplo, en la historia de Juan Duns Scoto, cuando él habló sobre la Inmaculada Concepción de María. Él era franciscano y los principales opositores a la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción eran los dominicos, cada quien según los razonamientos de su propia escuela.
No porque no quisieran a María, obviamente no, sino por los razonamientos, por la estructura teológica que ellos llevaban a lo largo de los años desde su fundación. Por lo tanto, se podría pensar que los franciscanos eran los acérrimos enemigos de los dominicos, pero en el cielo es al revés. En el cielo, uno de los grandes exponentes de los dominicos alaba a San Francisco y uno de los grandes exponentes de los franciscanos alaba al fundador de los dominicos, que es Santo Domingo de Guzmán. Es decir, la perfecta y total armonía que existe entre todos los santos. El amor y la cordialidad, la verdadera hermandad entre todos los santos que se encuentran en el cielo. Dante nos lo coloca de esta manera tan hermosa, de cómo los santos hablan de los fundadores de otras órdenes. Las inteligencias motrices de esta esfera que está girando son las potestades. Ya estamos en la segunda jerarquía de ángeles. Llegamos entonces a la quinta esfera. Interesante. La quinta esfera es Marte. Se dan cuenta cómo Dante no está siguiendo una estructura del sistema solar, sino que está diferente, están cambiadas las posiciones. Pero aquí está Marte, en el quinto cielo, en la quinta esfera, incluso después del Sol. ¿Por qué? Si recordarán, Marte ejemplifica, o es el signo, por decirlo así, del dios de la guerra de los romanos o de los griegos. Entonces habla de combate, de guerra. Y aquí coloca Dante en Marte, en la esfera de Marte, coloca a los hombres y a las almas de todos los hombres y las mujeres que combatieron con la fe. No en contra de la fe, sino en base a la fe, salieron al combate y alcanzan incluso el martirio. Y los coloca como resplandores rojizos muy intensos que cantan alabanzas constantemente a Dios. Y en su movimiento, en su danza, forman una cruz griega roja, obviamente, y en el centro de esta cruz roja brilla el rostro de Cristo, que fue el primer gran mártir para la humanidad. Obviamente, su muerte es lo que nos da la dicha de poder llegar al cielo, su muerte, su pasión. Entonces él coloca en este planeta, en esta esfera, Marte, a los que combatieron, a los que fueron capaces de vivir de una manera ejemplar la valentía en base a la fe. Es decir, los mártires, aquellos que fueron capaces de sacrificar sus vidas para dar la gran lucha en favor de la fe. Las inteligencias que mueven esta esfera es la segunda jerarquía de los ángeles y son las virtudes. Aquí estamos hablando de la intensidad de la virtud de la valentía. Aquí Dante coloca a personas muy interesantes, por ejemplo, Casiagida, a Josué, a Judas Macabeo, a Carlomagno, a Roldán, Leonardo, Godofredo de Bouillon y Roberto Guiscardo. Es decir, personajes propios de la época que de alguna manera vivieron intensamente la valentía por la fe. Llegamos a la sexta esfera, al sexto cielo. Recordemos que todo este recorrido no es tan sencillo. En cada una de estas esferas Dante tiene discusiones teológicas con las personas que está encontrando ahí, en base obviamente a esta virtud que ejemplifica cada una de las vivencias de cada uno de estos santos. Y hemos llegado entonces al sexto cielo y está representado por Júpiter. Y Júpiter, por su grandeza obviamente como astro, el astro más grande que existe en nuestro sistema solar después del Sol, representa la justicia. Entonces está hablando de la magnitud enorme de la justicia divina que se vive en esta esfera. Y aquí coloca Dante a las almas de los príncipes, de los emperadores, de los reyes y de los justos. Para Dante tenía un gran sentido la justicia. Él personalmente estaba hambriento de justicia. Recordemos que él era político y él vivía constantemente fuertes controversias con los reyes y con las autoridades de las diferentes regiones de Italia, no solo de una, sino de diferentes regiones, como político que él era. Entonces él añoraba de una manera muy especial la justicia. ¿Por qué? Porque él buscaba la justicia social, buscaba incluso justicia para sí mismo. Recordemos que él fue exiliado, incluso fue en algunas ocasiones perseguido, sufrió muchísimo Dante. Entonces para él el sentido de justicia tenía un significado muy personal, muy especial para él. Por eso coloca en este sexto cielo a Júpiter, el planeta más grande, lo coloca
como signo de la justicia. Para él era muy importante eso. Muestra las almas de este sexto cielo como luces que vuelan, cantan y forman, en este movimiento de canto y de alabanza, forman una frase, ¿sí? Así como se oye. Las almas, que son como luces, en su danza van formando una palabra. Y dice así la frase, está en latín: diligite justitiam qui iudicatis terram. ¿Qué significa? Amen la justicia ustedes que juzgan el mundo. Para Dante era muy importante la justicia. Ansiaba de manera muy especial una justicia, incluso una justicia personal para él. Tenía muchos problemas, muchísimos problemas en la cuestión política, en la manera personal de su vida. Fue una vida difícil la que tuvo Dante. Estas luces, además de formar esta palabra, o incluso después de formar esta frase, se conformaban con un signo de un águila. Obviamente es un signo por excelencia de la monarquía, de un imperio, las águilas. Los ángeles o la jerarquía angelical que está aquí presente son las dominaciones. Este fue el sexto cielo. Llegamos entonces al séptimo cielo. En el séptimo cielo, toma como imagen de este séptimo cielo, Dante toma al planeta Saturno. Y aquí coloca a los santos que se caracterizaron por la contemplación, es decir, por la meditación de las cosas divinas, los que pensaban en las cosas divinas de una manera muy íntima y muy personal. Son principalmente las personas que dedicaron su vida a la contemplación divina. Aparecen resplandecientes, imágenes resplandecientes que suben y bajan los escalones de una gran escalera celeste que no tiene fin, como una manera de mostrar cómo ellos a través de la contemplación se van acercando más y más a Dios. Una escalera del cielo. Aquí Dante toma esta escalera también como una alegoría de la sabiduría, no de la ciencia. Recordemos que Virgilio representaba la ciencia, la razón, pero aquí estamos hablando ya de la sabiduría. La sabiduría divina, que es como una escalera, que se sube únicamente en ella a través de la contemplación, del ver a Dios, de estar verdaderamente en contacto con Él. Lo que nosotros llamamos la visión beatífica, ver a Dios. Las inteligencias motrices que de esta esfera son ya ángeles de la primera jerarquía y son los tronos. Aquí Dante coloca santos muy interesantes. Coloca a San Pedro Damián, a San Benito de Nurcia, a San Macario, San Romualdo y de manera muy especial a algunos miembros de la orden de San Benito, los benedictinos. Bueno, por algún motivo él tenía cierta preferencia por los religiosos de esta orden, y si se dieron cuenta, no tanto ni por los franciscanos ni por los dominicos, sino por los de la orden de San Benito. Aquí Beatriz, que es la teología representada, la teología, se empieza a ver cada vez más y más hermosa. Para Dante se va dando cuenta que conforme va avanzando a través de las esferas, Beatriz, que es ya una mujer santa, que representa la teología, que está iluminada ya totalmente por la gracia de Dios, aún así se va iluminando más y más. Va tomando una belleza cada vez mayor y mayor, cada vez se vuelve más adorable, más bella ante sus ojos. Y Dante utiliza este recurso para decirnos, nos estamos acercando más y más a Dios conforme avanzamos. Y él toma especial sentido en este cielo, porque estamos hablando de la sabiduría, de la capacidad de conocer a Dios a través de la contemplación. Entonces es cuando las almas se vuelven más bellas, cuando colocan todo su ser a la visión de Dios, a contemplar a Dios, a concentrarse en Dios. Y es verdad, lo podemos ver incluso desde este mundo. Aquellas personas que verdaderamente meditan la palabra de Dios, aquellas personas que verdaderamente buscan hacer una contemplación de lo divino, acercarse verdaderamente a Dios, se vuelven más hermosas desde este mundo. Y no hablo de lo físico, hablo de la presencia misma de estas personas. Cuando vemos una persona santa, inmediatamente nos llama la atención la forma en que habla, su paz, su tranquilidad, su alegría, su felicidad, la forma en la cual se comparte a los demás de una manera especial. Ahí radica la belleza. Posiblemente seremos igual de feos en este mundo siempre,
pero de manera interna seremos cada vez más hermosos conforme más nos acerquemos a Dios. Desde este mundo, y aquí viene la invitación obvia, tenemos que construir desde ya el reino de Dios. Ser verdaderamente contemplativos, tener la capacidad de buscar a Dios a través de nuestras propias facultades. Y no hablo de una manera soberbia, sino de una manera humilde. Buscar a Dios en la liturgia, buscar a Dios en la alabanza, buscar a Dios en la escritura, en la vivencia misma de la iglesia. De esa manera nosotros verdaderamente podremos tener una acción contemplativa de lo divino. Y contemplar es conocer. De alguna manera, que no puedo explicar, conforme nosotros contemplamos más a Dios, aún dentro de nuestras propias limitaciones como humanos, vamos creciendo. Nos vamos embelleciendo en la presencia de Dios. Cada vez que hacemos un acto de contemplación, un acto de meditación, es como dar un paso más cercano a Dios, más y más. Y se te nota. ¿Se imaginan si todos y cada uno de nosotros pudiéramos estar en ese proceso? ¿Cómo cambiaría este mundo de un día para otro si todos empezáramos a contemplar a Dios y dejáramos de contemplarnos solo a nosotros mismos? Este mundo sería completamente distinto, diferente. Tenemos la gran obligación de vivir la gracia divina, no solo para nosotros, sino para estar al servicio de los demás. Si todos y cada uno de nosotros hiciéramos una obra de servicio desinteresado, llena de amor, algún semejante en este mundo sería completamente distinto, completamente distinto. Pero somos incapaces muchas veces de ver la belleza en otra persona, la belleza que significa ser hijos de Dios. Aquí una gran invitación, que también es para mí mismo, no crean que no más para ustedes. ¿Cómo podemos tomar la gracia divina, contemplar la palabra de Dios, para nosotros ser mejores y poder entonces sí ofrecernos totalmente, desinteresadamente, en un verdadero marco de amor, darnos a los demás en una actitud plena de servicio? Nos urge, de verdad, nos urge vivir el amor de Dios en este mundo. Necesitamos recobrar la bondad, la templanza, la paciencia, la entrega, el servicio, vivir intensamente el amor. Y una forma de lograrlo es a través de la contemplación. No significa estar todo el día sentado o hincado. Significa verdaderamente tener ese encuentro con Dios a través de tus propias facultades, que Dios, al ver que tú las pones a disposición de Él viene a ti. Dejarnos inundar por el Espíritu Santo para poder tener esa cercanía con Él. Y esa cercanía se nota cuando sales al mundo exterior. Todo el mundo lo va a notar. Va a decir, ahí va un verdadero cristiano. Viene el octavo cielo, que es muy interesante, porque aquí ya no estamos hablando de planetas o de astros, estamos hablando de las estrellas fijas. Para los antiguos, obviamente, las estrellas para ellos estaban fijas en el firmamento, nunca se movían, no comprendían el movimiento todavía de los astros, de la Vía Láctea y todo esto que conocemos el día de hoy. Para ellos eran estrellas fijas que estaban ahí, quietas en el espacio. Y básicamente Dante lo que quiere hablar con las estrellas, con la gran multitud de estrellas, es la iglesia triunfante. Sí, las almas de la iglesia, todos ellos ahí. En esta esfera, Dante no platica con ninguno en especial, sino que son todas las almas triunfantes que aparecen como innumerables luces, pero no que brillan por sí mismas, sino que brillan por el gran resplandor de Cristo y de María. Ya coloca aquí Dante a María y a Cristo recorriendo, esta esfera, provocando que todas y cada una de ellas iluminen intensamente. Van con ellos, va cantando el arcángel Gabriel. Ojo, recordemos que los arcángeles estaban en la segunda esfera, ¿recuerdan? Pero aquí también está el arcángel Gabriel, y ahorita voy a explicar por qué eso. Por qué Dante rompe estas jerarquías y empieza a colocar a unas personas en otros lugares. Las únicas personas con las que Dante sí se encuentra aquí de una manera especial, no habla de nadie de su época, pero sí coloca a San Pedro, a Santiago y a Juan. También coloca a Adán, de manera misteriosa coloca a Adán. Bueno, yo creo que por su acción en la vida de la humanidad, pero aquí principalmente llama la atención San Pedro, Santiago y Juan, quienes le hacen un examen sobre la fe, la esperanza y la caridad a Dante, y básicamente es un diálogo para conocer lo que es la fe, la esperanza y la caridad. Quienes mueven esta esfera son los querubines, que ya pertenecen, como les decía,
a la primera gran jerarquía angelical. Llegamos entonces al noveno cielo. Este es el último cielo. Se le llama también el primer móvil. Aquí es donde están todos y cada uno de los ángeles. Todas las 9 jerarquías, es decir, las jerarquías que estaban en las otras esferas aquí ya están presentes también. Y se les llama el primer cielo móvil porque este es el que hace que los demás cielos o las demás esferas se muevan. Ojo, este primer cielo no se mueve por sí mismo, lo mueve Dios. Que quede claro, no estoy todavía hablando de Dios, porque aquí estoy hablando de movimiento, que es un concepto especial que tomó mucho auge en esta época de Dante. Por encima de todo está la zona que le llama el Empirio, que es donde está Dios. Bueno, está este primer cielo. Básicamente está conformado por toda la naturaleza angelical. Dios lo mueve y todos los ángeles lo que hacen es mover los círculos que están, por decirlo así, las demás esferas adyacentes. Habla entonces un orden en la creación. Está Dios y esta primera esfera es la primera creación de Dios, donde estaban todos los ángeles. Y luego viene toda la creación representada en las almas y en los astros. Por eso toma Dante estas imágenes para hablarnos de la creación. Este noveno cielo ya no hay nada material, todo es completamente espiritual. Por eso ahí coloca a los ángeles. Y los coloca como el primer cielo creado, la primera creación. Los ángeles, todo el reino angelical, todas y cada una de sus jerarquías. Dios las mueve y ellos se encargan de mover todas las demás esferas donde sí están las almas de los santos. ¿Sí? Entonces, aquí es el primer cielo, el primer móvil, el primer cielo que es movido por Dios y que transfiere a través de la naturaleza angelical, a través de su naturaleza espiritual, transmite el movimiento a las demás almas en las demás esferas. ¿Sí? Es un poco complejo de entenderlo, ¿no? En esta área, aunque están todos los ángeles, también existen las jerarquías angelicales, existen y permanecen. Entonces Dante muestra dentro de este primer cielo móvil, como él le llama, coloca 9 círculos de fuego, así los llaman, que están las jerarquías angelicales. Y coloca este círculo alrededor del centro del universo, que desde donde se distribuye toda la fuerza, toda la potencia y mejor dicho, toda la gracia que le da movimiento al cielo. Ojo, siempre hemos hablado de movimiento, pero aquí entramos entonces a una parte final donde no hay movimiento. Después de este noveno cielo, que es más bien el primero, se dice que el noveno, pero realmente deberíamos hablar del primero. Después de esto ya no hay movimiento. Está un lugar, por decirlo de alguna manera, un lugar que Dante le llama el Empirio. Las 9 esferas se mueven, pero el Empirio no se mueve. ¿Por qué? Porque aquí es donde está Dios y no hay movimiento. Suena extraño, pero hay que entender el razonamiento de Dante y el razonamiento de la época. Para esta época, ellos pensaban que todo lo que implicara movimiento implicaba entonces imperfección, es decir, tú te tienes que mover para conseguir algo, para alcanzar algo, para ser algo. Como Dios no necesita de nada, se habla de que entonces tampoco necesita el movimiento. Ya no hay nada accidental en Dios. Todo es esencia, todo es sustancia, como bien lo sabemos. Está completamente rodeados de ángeles. Incluso en el noveno cielo es donde están todos ya los serafines que están alabando directamente a Dios y está Dios sin movimiento. Y aquí llama mucho la atención cómo Beatriz toma la belleza total que puede tener ella como persona. Se ve envuelta en la luz. Dante también se ve envuelto en esta luz porque ya puede ver a Dios. Dante está ante la presencia de Dios y ve impresionantemente hermosa a Beatriz. Una belleza impresionante para él que no puede siquiera describirla. Dentro de este empirio está una gran rosa. Interesante lo que Dios, cómo lo ordena Dante. Están todos los ángeles en el cielo, pero también en el empirio coloca Dante una rosa. Cada pétalo de esta rosa es un santo, es decir, un alma que ha logrado la santidad. Beatriz entonces toma su lugar en la rosa. Ella como una santa va y se coloca como un pétalo más dentro de esta gran rosa que significa el gran amor divino. Absorto, impresionado, está viendo a Dios
Está viendo esta gran rosa que se conforma por todos y cada uno de los santos. Dice que es algo hermoso, que es increíblemente bello. Ve a todos los ángeles circulando esta rosa, vaya, derramando amor, paz, felicidad. Dante ya no puede explicar más, solo se queda ahí contemplando la belleza de Dios. Y él lo ejemplifica Dios de una manera muy lógica para nosotros hoy en día, después de todo lo que hemos trabajado en la teología, que es, coloca 3 círculos idénticos que ocupan el mismo espacio, el mismo lugar, que son idénticos. 3 círculos que son uno, pero son lo mismo, pero a la vez no lo son. Básicamente está hablando de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y él intenta, de alguna manera, tratar de cuestionarse cómo es posible que sean 3 círculos, pero es uno, que son 3 cosas, pero es una. Está hablando de la Trinidad. No la puede explicar, no puede. Está esforzándose por lograrlo, no puede encontrar sus propias palabras para decir qué estoy viendo. Entonces, concluye su obra con un rayo de luz. Sí, así lo maneja él, como que es impactado por un rayo de luz de comprensión, es decir, de sabiduría divina, que él entonces dice, ya no lo puedo explicar absolutamente nada. Simplemente lo entiendo, pero no puedo explicarlo y no me queda más que entrar en la total armonía con el amor divino, que es el objetivo de todos y cada uno de nosotros. Y así termina Dante su recorrido por el paraíso, inmerso, diluido, sin perder su personalidad, sin dejar de ser quien es, ocupa su lugar en la unión total con Dios. Y esto es algo muy interesante, porque nosotros sabemos que cuando lleguemos al cielo, Dios lo permita, la gran felicidad consiste en eso, en tú hacerte uno con Dios, no por tus propias fuerzas, sino porque Dios te toma como suyo y te integra a Él, te hace participar de Él. Y por eso es que Dante lo toma así, dice, he recibido la luz de la comprensión, que no es humana, y puedo entonces unirme a aquel que es divino, porque Él me llama a sí mismo a través del amor, a través de la paz y la armonía que brinda todos los ángeles en el cielo. Habla de una escena maravillosa de comunión, de unión, de amor, de paz, de maravillarse constantemente de este gran recorrido que hace por el paraíso. Porque a pesar de que habla de las esferas, está hablando también de Dios, está hablando de la justicia y de la misericordia, de cómo verdaderamente el ser humano se funde en la gran naturaleza de Dios para ser uno con Él y vivir inmenso en la felicidad, en la paz, en el amor, pero también en la saciedad de la contemplación y la sabiduría. Y les decía que todo se podía mover por todos lados, vimos a un arcángel en el 8º cielo, porque a pesar de que existen las esferas, los ángeles, los santos son libres, perfectamente libres, no hay restricciones de tus esferas, ¿sí? Como cada uno de ellos disfruta plenamente de Dios, disfruta de la total y plena libertad. Cada quien reconoce su lugar, tanto en la flor del amor de Dios como en cada una de sus esferas. Pero no tiene la restricción, no hay nada que le impida hacer, porque todo lo que se hace ahí está inmerso en el gran amor de Dios. Por lo tanto, no hay nada que obstruya tu libertad, porque vives intensamente en el amor de Dios. Y con esto termino esta serie de 3 programas. Espero que los hayan disfrutado. A mí en lo personal me gustaron mucho, los disfruté muchísimo, espero que ustedes también. Y no me queda más que despedirme, agradecerles que hayan estado aquí presentes conmigo. Les ruego sus oraciones. Si pueden, ayúdenos en Valora Radio con las estrellitas y sigan al pendiente de este programa, porque seguiremos trabajando arduamente para llevarles a todos y cada uno de ustedes un contenido de paz, de amor, de esperanza en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo. Soy su servidor Jaime Velázquez y no me queda más que despedirme y pedir sus oraciones. Les prometo que cuenten con las mías. Gracias y hasta la próxima.